Se dice que las más bellas flores silvestres son las que crecen en los más sucios y pestilentes pantanos. El Teatro de la Universidad de Buenos Aires, el que yo creé en la Dirección de Cultura de la UBA en 1974 y existió durante 9 años a duras penas, fue realmente una hermosa flor silvestre que debió crecer y lograr existir en un sucio y pestilente pantano. Me refiero al edificio, al viejo edificio universitario donde ese teatro universitario tuvo su sede, donde convocó a miles y miles de espectadores de todos los sectores sociales de la sociedad, cada uno de sus años de existencia. Ese edificio era realmente un sucio y pestilente pantano. Era un edificio viejo de la universidad que había sido en sus orígenes centro de estudiantes de medicina, pero que en realidad no había sido jamás puesto en valor, jamás había sido limpiado, y encima al lado había una obra en construcción abandonada. O sea, las representaciones que durante 9 años hizo el Teatro de la Universidad de Buenos Aires en ese viejo edificio de Corrientes 2038 se hicieron realmente en condiciones realmente inaceptables. ¿Por qué nos quedamos allí? Porque no teníamos otro lugar. Además, nos dejaban hacer. Allí se cursó un tiempo la carrera de psicología, atestada de vigilantes, de uniforme y de civil. Y un buen día nos quedamos solos en ese viejo edificio haciendo las funciones, las múltiples funciones del teatro de la universidad. Mientras yo estoy hablando y contando dónde existimos, dónde existió el TUBA 9 años, estoy mostrando quizá simultáneamente una imagen de la entrada de ese viejo edificio, donde se ve uno de nuestros carteles de anuncio. Creo que estamos anunciando El velo de Marta Lehmann. Claro, allí existimos 9 años. Pero realmente fuimos una flor silvestre muy bella que creció en ese lodazal. ¿Y por qué digo esto? Porque prácticamente todos los espectáculos, los más de 100 espectáculos que montó el Teatro de la Universidad en sus 9 años de existencia, tuvieron enorme belleza. Una belleza que partía no solo de la iluminación de los espectáculos, quizá partía de los rostros juveniles, límpidos, incontaminados, exultantes, de aquellos estudiantes universitarios que un buen día, a partir de mi convocatoria, soy Ariel Quiroga, hoy de 81 años, a partir, digo, de mi convocatoria, que seguramente les resultó un tanto extraña, decidieron por un tiempo de sus vidas juveniles, por un tiempo de sus estudios, ser artífices de un teatro en movimiento. No de un aula detenida donde el tiempo pasa lento. Las aulas de teatro son charlas, improvisaciones, silencios. Recuerdo siempre a una actriz que yo dirigí en uno de mis espectáculos anteriores al teatro universitario, que me dijo, fui un tiempo a estudiar con tal profesor de teatro.
alguien muy renombrado. Estuve 6 meses. En los 6 meses que estuve pasé una sola vez a hacer un trabajo. Esperé que me dijera algo. No, no me dijo nada. Esa fue su experiencia en una escuela de teatro. Esperar 6 meses para hacer un trabajo, una improvisación o algo así, y luego no escuchar una sola palabra, ni de aprobación ni de reprobación. El silencio. En el teatro de la universidad no había silencio, era una algarabía constante. Constantemente en ese edificio del cual estoy hablando, ese edificio de ruido, lleno de ratas, de suciedad, se escuchaban voces por los pasillos. En unas estaban los de un sainete rioplatense, en otros estaban los chicos que ensayaban Valle Inclán, en otros estaban ensayando una obra japonesa, La grulla crepuscular de Junji Kinoshita. Tantas novedades que dio el tuba, obras que no se conocían en Buenos Aires. Y cuando hablo de belleza, de la belleza física de la mayoría de los espectáculos, por sus decorados, su iluminación, todo muy cuidado además, como en un teatro profesional, como en un teatro de verdad. Estoy pasando quizá imágenes de algunos de mis espectáculos anteriores al teatro universitario, cuando yo era un director famoso por la plástica de mis espectáculos y por haber hecho realmente obras que significaron bastante en su momento. Estoy mostrando quizá imágenes de Lucrecia Borgia, de Victor Hugo, de El viaje, de Georges Eadé, de Magia roja, de Michel de Gelderod. Y bueno, esa estilística de mis espectáculos, una búsqueda incansable, dijo un crítico, de la belleza formal. Esa búsqueda la llevé adelante también en el Teatro de la Universidad de Buenos Aires, basándome en un concepto fundamental que nos legó Konstantin Stanislavski, el gran maestro ruso. Stanislavski plantea para qué el teatro y nos dice para recrear la vida del espíritu humano con verdad y con belleza. Eso siempre me guió en mi camino por el arte escénico. Perseguir la vida del espíritu humano con verdad y con belleza. Y eso era la forma en que el Teatro de la Universidad de Buenos Aires se mostraba ante el público, ante los diversos públicos que fue conociendo, porque el Teatro de la Universidad de Buenos Aires trabajó muchos años, sí, casi siempre, los sábados y domingos, haciendo montones de obras a la vez en ese viejo edificio, el lodazal de Corrientes 2038. Pero también visitó otros lugares. En sus comienzos estuvo, fíjense ustedes, llevando La suegra de Terencio, un poeta latino de los inicios de la era cristiana. Terencio fue llevado al complejo turístico de Chapadmalal. Después, bueno, lo de 1976, la experiencia de estar en 2 oportunidades en el Teatro Nacional Cervantes, con un repertorio, con 3 obras a la vez. Un primer periodo, luego una interrupción porque venía el Actor Studio de Inglaterra y volvimos al Cervantes, porque habíamos llenado el Cervantes de público con los espectáculos de aquel llamado Teatro Universitario de Buenos Aires,
hasta que después la universidad, en su quinta temporada, pidió que se llamara, claro, como correspondía, Teatro de la Universidad de Buenos Aires. Y después también fuimos, cuando llevamos La vida es sueño, a ese hermoso teatro del barrio de Colegiales. En esos años se llamaba Teatro de las Provincias Argentinas. Hoy es el Regio de Colegiales. Y estuvimos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, y después en muchos lugares, muchos centros culturales, la Biblioteca Popular de Olivos, un cuartel de bomberos en Florencio Varela, tantos lugares que el Tigre Hotel, donde había ya un centro cultural importante en lo que había sido el histórico Hotel de la Aristocracia, allá en el Tigre, allá íbamos con nuestros espectáculos en un destartalado micro de la universidad. Verdad y belleza. Estamos viendo mientras yo hablo, mientras yo parloteo, tengo tanto para contar de aquel teatro. Estamos viendo imágenes de algunos espectáculos, no todos, se van a ir sucediendo sobre mis palabras, imágenes de aquel teatro. Voy a seguir hablando de esa definición de Stanislavski que me parece la más perfecta definición sobre lo que debe ser el teatro. La recreación del espíritu humano con verdad y con belleza. La verdad en el Teatro de la Universidad de Buenos Aires afloraba espontáneamente, porque todos esos jóvenes que salían al escenario a interpretar obras argentinas, obras clásicas, Molière, Shakespeare se hizo en el Teatro de la Universidad, claro, una de sus comedias. No llegamos a las grandes tragedias shakespearianas, quizá ahí sí que hubiéramos naufragado. Pero todo eso que se representaba en el Teatro de la Universidad, en las voces, en los cuerpos de esos jóvenes que estaban estudiando simultáneamente arquitectura, medicina, derecho, letras, filosofía, odontología, geología, ciencias económicas, agronomía, lo que fuera. Todos esos jóvenes no tenían una formación actoral. Yo no impartía formación actoral, yo no era un profesor de actuación. Yo era un hombre de teatro que les quería permitir a los jóvenes de esa época, tan proscriptos en todas partes, porque se habían cerrado los centros de estudiantes en las facultades, porque todo era persecución de la juventud con la amenaza de que fuesen subversivos. Subversivos eran los que los perseguían, los que los secuestraban. En fin, como digo, yo no daba clases de actuación. Entonces, ¿cómo podían salir ante el público a representar obras de Ibsen, de Chekhov, de Armando Discépolo, de Juan Carlos Viano, de Oscar Wilde? Porque yo buscaba que aflorase en ellos su verdad interior. Toda persona tiene una verdad que puede aflorar con que solo una verdad de sentimientos me refiero. Los sentimientos están muchas veces escondidos en los seres humanos. Y más en aquella época donde los jóvenes tenían mucho miedo, porque entraba la policía a las facultades y los apaleaba. Hoy 29 de julio de 2021, se está cumpliendo un aniversario más de la noche de los bastones largos, cuando los jóvenes universitarios
fueron molidos a palos por la represión policial. Ordenada desde arriba, por supuesto, como toda represión. No nace espontáneamente de los represores. Hay quienes les da la orden de reprimir y de apalear y de secuestrar y de matar. En fin, el Teatro de la Universidad de Buenos Aires cumplió el precepto de Konstantin Stanislavski. Buscó la verdad del espíritu humano con verdad y con belleza. Y por supuesto sucumbió, como deben sucumbir muchas de esas flores silvestres hermosísimas que son sepultadas por el lodazal. No importa, lo hicimos, existió. Y estas imágenes prueban su existencia. Y tengo mucho más para decir. Perdón si soy reiterativo. Creo que conceptos como el de Stanislavski, la vida del espíritu humano mostrada sobre un escenario con verdad y con belleza, no fenecen nunca, nunca pasan a ser antiguos. De modés, la historia del teatro de la Universidad de Buenos Aires, mientras no haya quien esté dispuesto a revivirla, aunque hayan pasado tantos años que se terminó, un teatro vivo, un teatro hecho por jóvenes. En el mundo está lleno de teatros universitarios que están existiendo, aún en medio de esta pandemia que nos ha quitado tantas cosas. Un teatro de jóvenes universitarios merece existir siempre, de modo que olvídense quizá de aquel que yo hice, que hicimos entre tantos durante 9 años en la Universidad de Buenos Aires, pero hagan otros, en todas partes. Puede haber tantos teatros universitarios como jóvenes dispuestos a volcar su entusiasmo incontaminado para que el público disfrute con la vida del teatro hecha con plenitud, sin buscar réditos comerciales, con libertad y plenitud. Háganlo, por favor. Olvídense de mí, pero háganlo. Los gorriones del parque de San Michel también están vivos. ¿Cuánto tiempo les queda a ellos para ser libres y felices? Ojalá sea para aprovechar muy bien su tiempo. Los momentos felices son tan cortos. Los gorriones revolotean a mi alrededor y yo tengo que seguir viviendo. Bueno, veamos qué se nos ofrece. Un puesto de desollinador de chimeneas de rascacielos sería lo ideal. Para estar más lejos del ruido de la gente y más solo conmigo mismo. Cuando el hollín de las chimeneas me cubriese por completo, con una galera en forma de escudo, me iría a volar montado en una escoba.